Bienvenidos a Mimbre, un espacio en el que todos tejemos la paz. El Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz, o PMI, fue formalizado en junio de 2018 a través del documento de Políticas Económicas y Sociales COMPES 3932. Cada uno de los puntos del acuerdo está contemplado en uno o varios de los 501 indicadores del PMI, con metas trazadoras a ir cumpliendo en el tiempo por parte de cada una de las instancias a las que el Gobierno Nacional ha designado para la implementación. Hay grandes retos para cumplir con todo lo previsto en los plazos, cifras y porcentajes asignados y se requiere de la participación activa de todos los colombianos. Hoy en Mimbre veremos cuáles son esos retos en materia de reforma rural integral, primer punto del acuerdo, y la solución al problema de las drogas ilícitas, cuarto punto del acuerdo. La paz es convivir con el otro, poder disfrutar una conversación, una cultura, una diversidad, un territorio sin necesidad de estar en ese combate, en ese confrontamiento a diario, sino que podamos compartir, vivir y disfrutar como hermanos, como amigos, como una familia. Nosotros hemos venido trabajando, la institución desde el año 2017 ha venido desarrollando un seminario de paz, el cual ha sido incluido en el currículo en vista de los acuerdos firmados en el año 2016. Ya en este año, en el 2019, llega Escuelas de Palabra a nuestra institución y en Escuelas de Palabra nosotros comenzamos a desarrollar construcción en la institución, involucrando a la comunidad. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué concebimos nosotros previamente a este proceso de investigación que vamos a desarrollar? ¿Qué dice el estudiante de sexto? ¿Qué dice el chico de 11? ¿Qué dicen los profesores, los administrativos? ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Qué es verdad? ¿Cómo está la institución? Entonces, desde la institución nosotros dijimos, bueno, tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir afuera, al territorio, porque la escuela no puede ser ajena a lo que está sucediendo en el país. Entonces nosotros creamos equipos de entrevistas, de historias de vida, que fueran a los territorios, que fueran a los lugares a escuchar esas voces, a construir memoria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en el territorio? ¿Qué sucedió en el marco de la educación, en el marco del conflicto armado? Los líderes sociales, ¿qué hacían los padres de familia? ¿Qué les sucedió a ellos? ¿Qué pasó con la institución en ese momento? Los grupos armados llegan a este territorio también geográficamente ubicado en la frontera con Venezuela, conexión con el departamento de La Guajira, era algo clave para ellos. Entonces organizan lo que le llamaron la coordinadora guerrillera y se dividen el territorio. En ese marco ocurre algo. De alguna manera las aves, los animales y la naturaleza se protegieron por la permanencia de estos grupos armados. Suceso, ¿qué pasó? El control territorial ejercido por los factores armados en Manaure. Se organiza en los años 70-80 la coordinadora guerrillera. De ahí parte nuestra pregunta de investigación, que es cómo fue que los acuerdos de paz firmados en el 2016 permiten el reconocimiento científico de dos aves endémicas que habían en el municipio, ¿no? Mientras los grupos armados estaban en el municipio, nosotros o el manaurero no sabía que contaba con aves endémicas, con qué tipo de animales, porque la comunidad científica no se atrevía a entrar a Manaure. Pero gracias a la incidencia que ha tenido el acuerdo de paz firmado en el 2016, ha permitido que la comunidad científica, biólogos y ornitólogos entren a las zonas veredales, donde antes era imposible entrar por la permanencia de estos grupos. Y así fue posible la identificación o el reconocimiento científico de dos aves, el toche blanco y negro y la cotorrita pintada del Perijá. Entonces nosotros no conocíamos que la teníamos hasta que esta incidencia nos lo permitió a nosotros. Entonces en la lógica de los esclarecimientos de las verdades de los territorios, Manaure, un punto turístico con un excelente páramo en la serranía del Perijá, un río, veredas, árboles, aves. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro municipio que no permitió que todo esto nosotros le pudiéramos dar un aprovechamiento? ¿Por qué pasó? Por la ubicación geográfica del municipio, por la permanencia de grupos ilícitos. Los acuerdos de paz se firman y las personas ahora sí se han motivado, ahora sí se han interesado aún más por entrar a Manaure. Y ya en el punto de la lógica de la superación, nosotros las acciones que la escuela ha tomado, escuchar a la comunidad, entrar en diálogo, diseñar espacios de reflexión para los estudiantes, ya cómo superamos el conflicto, cómo superamos todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces,
visitamos el ETCR, entramos en conversación, en diálogo con estas personas, porque nosotros en nuestra investigación, bueno, queremos escuchar la voz de los dirigentes políticos, administrativos, de los padres de familia, de los comunitarios, de las personas de la comunidad, pero interesante también escuchar la voz del que en ese momento era el victimario. Nos encontramos de que estas personas también adelantan y quieren apostarle a la reintegración a la sociedad civil desde proyectos ecológicos que busquen la resignificación del municipio. Entonces, nosotros con Esmovilizados comenzamos a escuchar su voz, su memoria, a construir con ellos, cómo vincular al colegio con ellos también, cómo vincular al colegio, la comunidad y el ETCR para que desde diferentes partes se pueda construir lo que queremos lograr, una mejor sociedad, una sociedad en democracia, en justicia, en equidad. Entonces, desde las construcciones de equipos de ecoturismo, de reconocimiento de aves, se ha creado en el municipio, gracias a los excombatientes también y la participación de la comunidad y muchos actores sociales y organizaciones no gubernamentales también, una ruta ecoturística del municipio, Ecotour Tierra Grata, que sigue potenciando toda esta dinámica de ambiente y de riqueza natural en el municipio. Y la escuela ahí ha sido muy importante porque ha involucrado a los estudiantes, ha involucrado a los docentes, a los profesores que no pueden estar por fuera de estos procesos. La escuela entra también como un espacio de reflexión, un espacio de diálogo, que le brinda al estudiante una orientación, un conocimiento para que pueda entender todo lo que está pasando, porque a veces nosotros nos encontramos con muchos estudiantes, con muchos profesores, muchas personas sesgadas todavía, sesgadas por el odio, por el miedo, por el rencor. La pedagogía le permite a la persona establecer un discurso crítico de cómo comprender y cómo percibir lo que está sucediendo en el territorio. Entonces la escuela se convierte en un espacio de conexión, un espacio de reintegración, donde el niño que viene del ETCR se encuentra con el niño del municipio, de diferentes barrios. Entonces, como juntos, ahora gracias a que ha ocurrido el acuerdo de paz, vamos a entrar en un espacio de reflexión, vamos a escuchar, vamos a construir desde la didáctica, desde la pedagogía, cómo podemos seguir trabajando juntos. ¿Qué piensan? Y escuchar su voz. Vamos a invitar a una profesora de este equipo. Hay historias de vidas muy difíciles, hay historias de vida, hay sucesos muy fuertes, pero si nosotros queremos llegar a un progreso, si queremos seguir adelante, seguir construyendo la paz, seguir construyendo sociedad, debes llegar a la etapa de la superación, a la etapa de la resiliencia, a la etapa de la resignificación, darte una oportunidad a ti mismo de evaluarte, de valorarte, mirarte internamente y mirarte externamente y mirar tu territorio, mirar cómo están sucediendo las cosas en tu sociedad y debes motivarte y atreverte. Es de mucho valor, de mucho interés, pero sí es posible que ocurra. La reconciliación pues es ese encuentro con el otro y puedo yo reconocer qué hice yo y él pueda también reconocer qué hizo y cómo a partir desde la resiliencia, cómo podemos ahora comenzar un camino que sería la paz. Estamos en Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada. Este es el Cerro de la Bandera, desde donde se aprecia el casco urbano de la ciudad, así como la desembocadura de los ríos Meta y Vita o Vita en el Orinoco. El departamento de Vichada, segundo en extensión y según el IGAC, el que tiene mayor cantidad de tierras productivas, es inmensamente rico en recursos. El 36%, unas 3,6 millones de hectáreas, son aptas para la producción agrícola, ganadera y forestal. De ese total, 14 millones de hectáreas son suelo fértil para cultivos transitorios y permanentes. Cuenta con 37 resguardos indígenas, con el Parque Nacional El Tuparro, monumento nacional desde 1982 y con 53 caños y ríos. Vichada es uno de los ejemplos de la necesidad de transformar el campo, pues a pesar de su gran potencial productivo, se desaprovechan unas 800.000 hectáreas de vocación agroforestal y es uno de los 5 departamentos con mayor población con obstáculos para acceder a las necesidades básicas.
El Plan Marco de Implementación contiene todas las acciones necesarias para esta transformación. Si usted aún no conoce el PMI y es de su interés, le recomendamos buscar en el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz de la página del Departamento de la Función Pública, en donde encontrará cuáles son los compromisos de cada institución en cada punto del acuerdo, tanto en puntos a entregar como en indicadores, así como la última rendición de cuentas que haya presentado cada institución. Uno de los retos más grandes de la implementación es consolidar la información sobre los avances. La Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz indicó en su primer informe al Congreso, presentado en agosto de 2019, que 90 indicadores cuentan con fichas técnicas, es decir, el 17,9%, y 79 con metas, que equivale al 15,8%. Adicionalmente, reporta que no se cuenta con informes periódicos, sistemáticos o integrales de las entidades a cargo de la implementación, y que el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, que garantiza la transparencia del proceso, no está consolidado. Por tanto, este sistema es una prioridad y una vez en funcionamiento, el reto es que allí esté toda la información actualizada de todas las instancias que deben reportar avances sobre todos los puntos. Veremos qué hay en el informe de la Procuraduría respecto a los puntos 1 y 4. Para hablar de los retos contenidos en los capítulos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, nos acompañan en el día de hoy Marta Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad, y Miriam Carolina Martínez Cárdenas, directora de la Agencia Nacional de Tierras. Vamos a hablar del punto 1, Reforma Rural Integral. Comisionada Ruiz, ¿cuál es el papel de la Comisión de la Verdad en relación con el tema de tierras contenido en el punto 1 del acuerdo? La Comisión de la Verdad busca, primero que todo, escuchar al país que sufrió la guerra y contar la historia desde el punto de vista de esas víctimas que sufrieron la guerra. Es decir, poder contar cómo se vivió el conflicto y por qué se vivió el conflicto de esa manera. Es decir, qué es lo que hay detrás de un conflicto de 60 años. Ese es, globalmente. Pero para hacer eso, nosotros creemos que la Comisión tiene no solo que escuchar a la gente, sino que los colombianos tienen que escucharse. Hay que generar una escucha entre nosotros, entre sectores que nunca se han visto, incluso que se ven como enemigos o como adversarios. Esa escucha entre todos es lo que creemos va generando un espacio para que aflore la verdad y el reconocimiento. Esa verdad que nos la tenemos que decir a los ojos, ¿sí? Es una verdad que no es un libro, no, es una verdad para decirnos, mire, sí, así fue y así pasó. Entonces eso creo que es muy importante. Doctora Martínez, uno de los puntos importantes dentro del Acuerdo de Paz es el relacionado con el tema del acceso a la tierra. Desde la Agencia Nacional de Tierras, ¿cómo avanza este programa de titulación? Bueno, nosotros somos una de las agencias que tiene a su cargo el cumplimiento de los acuerdos en la parte relacionada con la reforma rural integral en el tema de tierras. Nosotros hemos venido realizando una gran labor desde el punto de vista de acceso a la tierra. Este año aproximadamente se han adjudicado más de 95.000 hectáreas para campesinos, esos son más o menos más de 12.000 familias de campesinos que han sido beneficiados este año en temas de acceso a la tierra. Todos estos programas hacen parte de todo lo que es la regularización de predios en Colombia, e igualmente el hecho de poder permitir al campesinado que por fin pueda tener un terreno legalmente formalizado para poder ejercer sus actividades productivas. Y en la práctica, comisionada Ruiz, ¿cómo han visto desde la Comisión de la Verdad la aplicación del tema agrario previsto en el Acuerdo de Paz? La Comisión de la Verdad en su despliegue territorial en todo el país ha hablado con muchísimos campesinos en todas las regiones y lo que hemos visto es que hay una sensación agridulce en la gente sobre la implementación del punto 1 de La Habana alrededor de la reforma rural integral. Por un lado, mucha esperanza, pero por otro lado mucho miedo y una sensación de que se demora demasiado e incluso quizás que no haya la suficiente voluntad de implementar el acuerdo en su integralidad. Porque el acuerdo 1 de La Habana es un acuerdo que tomó más de un año en diseñarse,
porque tiene en cuenta factores estructurales que se consideran o bien causa o bien factor de persistencia del conflicto armado, y que implementarlo de manera integral es una garantía de no repetición del conflicto. Sin embargo, lo que vemos es que la lentitud o incluso la negativa a hacer algunos de estos avances, pues lo que está generando es más vulnerabilidad en los territorios, y que la violencia resurja y que otros grupos armados vengan a anclarse un poco en esa falta de instituciones y en esa falta de acción de parte del Estado. Doctora Martínez, en Colombia se habla de una cantidad de terrenos rurales baldíos. ¿Qué pasa con estos predios? ¿Cómo ha venido avanzando el proceso de incorporar todos estos terrenos para beneficio y adjudicación de los campesinos? Bueno, una de las misiones de la agencia es poder generar, como bien lo comentaba, el acceso a la tierra. Este acceso a la tierra se hace a través de la adjudicación de bienes baldíos. Hay muchos bienes baldíos, pues en Colombia los bienes baldíos hay algunos que han estado ocupados de manera irregular, hay otros que han tenido una ocupación previa, y dependiendo de diferentes circunstancias, una vez se hace la identificación de estos bienes baldíos, los mismos son incorporados al fondo de tierras y posteriormente son adjudicados. Para poder empezar a adjudicar los bienes baldíos, los campesinos empiezan a entrar dentro del marco regulatorio y son verificados a través de una calificación que se hace, que se denomina RESO, en donde se determina si van a ser o no sujetos de ordenamiento social de la propiedad. Si están con una calificación que les permite entrar como sujetos de ordenamiento social de la propiedad, van a poder ser beneficiarios de alguno de estos programas de acceso a la tierra. Comisionada Ruiz, uno de los puntos importantes dentro de la implementación de los acuerdos es el retorno de los campesinos a sus tierras. ¿Cómo han visto ustedes este proceso? Yo creo que todos los territorios tienen realidades distintas. Hay en territorios donde la gente ha podido regresar, retornar en condiciones, digamos, más o menos seguras, pero hay otros donde el conflicto sigue. Incluso hay lugares donde el conflicto retornó y otros donde el conflicto nunca se fue. Y eso es muy complejo porque el factor seguridad es el principal factor para las personas. Pero segundo, el tema de la restitución, sabemos que aunque se han hecho muchos esfuerzos, sigue siendo muy pobre, y aún que se restituyan las tierras, hay dos problemas fundamentales. Uno, ya la gente no solamente está pensando en su pedazo de tierra, está pensando en su territorio, porque por ejemplo el agua se volvió un factor, digamos, muy importante de convivencia o de conflicto, porque la restitución de tierras no se puede entender sin unos factores ambientales y territoriales importantes. Y en segundo lugar, el desarrollo rural integral. La promesa que hay es de que no solo restituyen tierras, sino que va a haber bienes públicos. Y si esos bienes públicos no existen, pues la gente vuelve a quedar en las mismas. Entonces, eso todo es lo que ha hecho que el retorno sea muy lento e incluso en muchos lugares muy difícil. Doctora Martínez, uno de los programas importantes para el gobierno es el llamado Formalizar para Sustituir. ¿Cómo avanza esta estrategia? Bueno, este es un programa en donde nosotros contribuimos con los diferentes programas de gobierno para poder hacer una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Hicimos un convenio con Mercy Corps, en donde vamos a entrar a operar con más fuerza en el Cauca, contribuyendo adicionalmente a que las familias no solamente puedan tener igualmente un título legal de la tierra, sino que ellas mismas de manera voluntaria sustituyan los cultivos ilícitos en los casos en donde ellos tienen cultivos ilícitos, y si no, evitar que cultiven este tipo de cultivos para poder tener oportunidades económicas, y más bien a través de una tierra propia puedan generar o puedan cultivar proyectos productivos que se encuentren dentro del marco de la legalidad. Comisionada Ruiz, en este caso es inevitable el tema de la seguridad para los campesinos. ¿Cómo ha avanzado este proceso? Yo creo que Colombia, el acuerdo de paz del año que se firmó con las FARC y el Estado, quedó en deuda con hacer realmente una propuesta de seguridad para los territorios rurales. Es decir, se planteó el esquema de seguir como veníamos y que iba a haber ciertos cambios en la fuerza pública. En realidad, yo lo que siento o lo que he visto en los territorios es que
no hay una apuesta por la seguridad rural ni por la justicia rural distinta a lo que teníamos durante la guerra. Y eso ha generado que los mismos problemas que tuvimos durante el conflicto, de falta de control territorial por parte de las instituciones, se reproduzca y que eso vuelva y resurja la violencia. Entonces, hay muchos lugares donde las cosas están muy complicadas, muy complicadas. Y en segundo lugar, no hay confianza en algunas de las instituciones en muchos territorios, porque no hay un reconocimiento todavía de las instituciones y en particular de la fuerza pública sobre actuaciones que tuvieron en el territorio que generaron sufrimiento y victimización en esos territorios o estigmatización. Mientras no haya un reconocimiento de lo que pasó en la guerra, va a ser muy difícil que la gente vuelva a confiar en esas instituciones. Doctora Martínez, ¿y cuáles son los objetivos y esos retos que tiene la agencia para el 2020? Tenemos diferentes retos. Uno de los retos más importantes es continuar con la sistematización de la agencia. Esta agencia en un momento determinado no fue constituida o no fue pensada para una masificación o para poder atender de manera rápida las solicitudes de los ciudadanos. Por lo tanto, si nosotros queremos seguir dando respuesta en tiempo real y además en un corto tiempo a todos los ciudadanos de Colombia y que los procedimientos sean más ágiles, es muy importante contar con una sistematización de la agencia. Ese es uno de los retos principales. Igualmente vienen varios retos, otros retos relacionados con el tema de oferta, ya que comenzamos a operar a través del barrido predial y la gestión catastral. ¿Qué significa esto? Dentro del marco de ordenamiento territorial, no solamente vamos a hacer una actualización de catastro en aquellos municipios donde estamos operando, sino que igualmente vamos a entrar a operar con el barrido para poder regularizar la propiedad de las personas y de los predios que encontremos en estos municipios. El primer ejemplo fue el piloto de ovejas que se realizó este año, en donde nosotros pudimos hacer un barrido de todo el municipio, se hizo una actualización catastral del mismo e igualmente se pudo regularizar la propiedad de las personas que encontramos allá en ovejas. De esta misma manera vamos a empezar a operar. Este año empezamos ya con otros 3 municipios y el próximo año tenemos un reto bastante interesante de más de 13 municipios en donde paralelamente vamos a hacer este ejercicio. Por lo tanto, los retos son enormes y creemos que en la forma en como lo estamos planteando es posible que podamos cumplir las expectativas que tiene todo el gobierno nacional. Comisionada Ruiz, ¿cuáles son entonces los retos de la Comisión de la Verdad en lo que tiene que ver con el tema agrario para el 2020? Bueno, el 2020, yo quiero aclarar que la Comisión no es que tenga un mandato sobre el tema agrario. La Comisión tiene un mandato sobre las víctimas del conflicto y sobre lo que ocurrió en el conflicto. Me parece que este es un conflicto rural, ¿sí? Este es un conflicto rural que obviamente también tuvo un impacto urbano, pero esencialmente rural. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros en el 2020? Seguir muy profundamente en el territorio y creemos que en el 2020 la tarea principal va a ser generar diálogo en los territorios entre la gente que se dividió en la guerra, que se fracturó en la guerra, entre la gente que no logró, que sufrió de diversas maneras por diversos actores. Ese diálogo y ese escucharse entre todos. Doctora Martínez, ¿y cuál es ese mensaje para las personas que están esperando ese título, que tienen esa esperanza? Que la agencia está trabajando por la seguridad jurídica de todos los campesinos, que los acuerdos sí se están cumpliendo, que nosotros somos conscientes de la importancia de que ellos tengan sus títulos y que por eso estamos todos trabajando de manera articulada, en cabeza de nuestro presidente de la República y de sus asesores más cercanos para poder contribuir con lo que es la formalidad de la tierra en Colombia. Agradecemos a la doctora Marta Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad, y a Miriam Carolina Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por explicarnos un poco cómo avanza esta implementación del punto 1 de los acuerdos, Reforma Rural Integral. La reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito sientan las bases para la transformación del campo de manera que se minimicen las causas del conflicto armado que facilitaron la violencia en las zonas rurales y su repercusión en las urbanas.
El Plan Marco de Implementación es la guía para cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz. Establece pilares, estrategias, productos, metas, responsables y plazos. Otro gran reto es articular a todos los actores de quienes depende el cumplimiento de las metas en los 3 niveles de competencia: nacionales, departamentales y municipales. Veamos algunos puntos sobre este tema. A nivel municipal, las alcaldías deben avanzar en tareas como el catastro multipropósito y la cartografía municipal junto con el IGAC, en la construcción y mantenimiento de vías terciarias con Invías y la Agencia para la Renovación del Territorio, en la generación de ingresos para personas que habitan o colindan con áreas de manejo ambiental, en coordinación con parques nacionales naturales a través de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales. En materia de salud y junto con los consejos territoriales de Seguridad Social en Salud, que articulan las acciones, deben ejecutar el Plan Nacional de Salud Rural para zonas rurales dispersas. En los municipios también se articula el trabajo en salud con las instituciones prestadoras de servicios, que para avanzar en el punto 4 deben atender a los consumidores de sustancias ilícitas. En materia de educación, recreación y cultura, corresponde a las alcaldías distribuir recursos para mejorar o crear infraestructura educativa, proveer de alimentación y de transporte escolar, bibliotecas y escenarios deportivos a las comunidades rurales, con el reto adicional de velar por la destinación de los recursos, la calidad de las obras y de los servicios. Igual reto deben asumir para la prestación de servicios públicos, sumando a la calidad de asistencia técnica y tecnológica para la gestión del agua, la energía y el saneamiento básico. Un reto más que mencionaremos es el de realizar todas las acciones teniendo en cuenta los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento departamental y los planes de acción para la transformación territorial en los municipios PEDET. Para ello, cuentan con comisiones intersectoriales que apoyan esa articulación, las cuales a su vez tienen el reto de propiciar el diálogo entre los actores municipales, de quienes dependen los avances de cada subpunto de los puntos del acuerdo. Recordemos que el acuerdo debe implementarse en las regiones más afectadas por el conflicto armado, más vulnerables por la pobreza e históricamente más necesitadas de la presencia del Estado, remotos y de difícil acceso, complejos en sus estructuras sociales pluriculturales, con presencia de grupos criminales, sin infraestructura o insuficiente de vías y servicios, con comunidades que deben recuperar la confianza en el Estado. La implementación en los 170 municipios PEDET y en otras del área rural dispersa es un reto de enormes proporciones. Recientemente se presentó una noticia positiva para la implementación del Acuerdo de Paz. La CECIBI, instancia en donde se vigilan los avances de todo este proceso, se prorrogó durante un año más. Esto quiere decir que Gobierno y FARC seguirán reuniéndose periódicamente para revisar que todo marche con normalidad. Para el gobierno es una prioridad mantener ese diálogo, es una prioridad mantener todas las instancias de seguimiento, ¿verdad? La tranquilidad que nos da lo que estamos haciendo, y por eso hoy el gobierno propuso que la CECIBI se prorrogue por un año más. Esto quiere decir que la CECIBI seguirá operando hasta el 31 de enero del 2021, fecha en que nuevamente se revisará su continuidad. Su función principal consiste en hacerle seguimiento a el proceso de implementación de los acuerdos. Su función en ese sentido es una función de impulso a la implementación y a la verificación y el acompañamiento internacional. Esta instancia es importante porque allí se hace seguimiento y vigilancia a todos los procesos que se adelantan en la implementación del acuerdo, y es el escenario en donde las partes dirimen las diferencias que se puedan presentar. Armonizar las metas del Acuerdo de Paz y los números, ya sean recursos, obras, hectáreas o porcentajes, con las del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es quizás el reto más grande a afrontar entre el año 2019 y el 2022. Los colombianos tenemos el reto mayor: velar que se cumplan los compromisos durante 12 años restantes propuestos para lograr la paz estable y duradera, y ser actores protagónicos de la transformación del campo y la erradicación de las drogas ilícitas en nuestro país.
la paz, sabemos perdonar. Nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.